Nosotros vamos a pedirle asesoramiento y por supuesto le vamos a hacer muchas preguntas relacionadas con este tema a alguien que conoce y mucho sobre la cuestión. Ya la estamos viendo aquí en pantalla, está en nuestra unidad móvil allí en la ciudad de Buenos Aires, es Ana Di Pangracio. ¿Dije bien tu apellido? Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, así es. Bueno, Bien. Ana pertenece Gracias. a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y es parte de quienes están reclamando por estos tiempos que los diputados aprueben esta ley que tiene media sanción del Senado. Estuviste reunida en las últimas horas, ¿no?, con referentes de los diputados nacionales. Sí, así es. No solo FARM y la fundación de la que soy parte, sino también otras con las que trabajamos en red el tema de humedales, sea humedales a lo largo del todo el país, pero también los humedales del Delta del Paraná, del Riachuelo, que también esa cuenca tiene humedales valiosos, todas demandando que prontamente se le dé tratamiento al proyecto de ley en cuestión en diputados, porque si no va a perder estado parlamentario a fin de año y se va a perder una buena oportunidad de contar con una ley marco que aborde la problemática que atraviesan los humedales, que están en grave retroceso y que sirven como una vía para atender una problemática como las inundaciones, entre otras. Claro. Entonces estamos colaborando con asesores de diputados para lograr meter el tema en la agenda de mañana. Es importante esto que vos decís y también hacer una suerte de paralelo con el estado de situación que hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires y en algunas otras provincias hace algunos meses atrás, y esta suerte de visión o mirada un poco adelantada por parte de estos dos senadores que conjuntamente llevaron adelante un proyecto que supongo unió y sumó las ideas de muchos de los que han estado trabajando detrás de esta ley de humedales a lo largo de los últimos años para que tenga la media sanción del Senado. Digo una mirada hacia adelante porque estaban viendo con anterioridad que el problema iba a terminar con estos resultados que hoy tenemos, ¿no? Sí, así es. En su momento había varios proyectos de ley en el Senado sobre humedales, a los cuales todas las organizaciones hicimos aportes, y al ver que había varios y muchos de ellos tenían cosas buenas para tomar en cuenta, decidieron ponerse de acuerdo los senadores y consensuar un único proyecto. Entonces fue un proyecto que tuvo mucho consenso en el Senado, que tuvo aportes de ONGs, pero también de la academia, de diversos sectores, de particulares interesados en el tema, y logró prosperar en la Cámara Alta de manera unánime, ¿no? Claro. Y luego se frenó en diputados. Ana, vamos a comenzar a definir algunas cuestiones por ahí más técnicas para que la gente que nos está viendo a través de la pantalla de QM Noticias pueda entender en su globalidad qué significa esta ley de humedales. En primer lugar, definamos cómo son y qué son los humedales. Bueno, los humedales son una zona de la superficie que es de forma permanente o temporal, tienen agua, que están regulados por las cuestiones climáticas y están íntimamente relacionados con la biodiversidad que albergan. Y hay una convención internacional de hace ya muchos años, la primera gran convención ambiental que trata los humedales y define ampliamente humedal. Puede ser un río, un lago, una laguna, turberas, pastizales que temporalmente tienen agua, o sea que es bien amplio para comprender distintos tipos de espacios naturales que de manera permanente o no están cubiertos con agua. Claro. ¿Cómo es que se ha ido avanzando a lo largo de la civilización, por llamarlo de alguna manera, aunque sería muy amplio ir hasta tan atrás en el tiempo, pero digo, por lo menos en los últimos 20 o 30 años, sobre esos lugares, esos sitios particulares que podemos considerar humedales en la República Argentina? Bueno, directamente a nivel global, digamos, es muy preocupante la situación de los humedales porque han retrocedido. Hace poco, en junio, estuvo la gran cumbre de humedales en Punta del Este, Uruguay, y allí se dio cuenta de los últimos números que en todo lo que va del siglo XX y XXI retrocedieron casi un 65% los humedales del planeta. Y en Argentina va en esa línea, sobre todo porque la gente no percibe su importancia y tampoco las autoridades públicas. Se los ven como terrenos baldíos que no tienen importancia y que hay que rellenarlo. Claro. Y al rellenarlo es cuando se complican las cosas y no se entiende el rol ecológico y los servicios ecosistémicos que nos brindan sin costo alguno. En ese sentido, como para tener una comprensión más global de este asunto, digo, no es solamente el hecho de avanzar sobre, pienso, ¿no?, el cauce de un río o alguna laguna pequeña y demás, sino el hecho de algunos sectores, como vos decías, pastizales que tienen agua permanente y demás, que además aportan al medio ambiente una cantidad de especies
que de alguna manera lo que están haciendo es equilibrar el ecosistema, ¿no? Digo, y estas especies empiezan a desaparecer y todo empieza a desequilibrarse para que nos encontremos, por ejemplo, digo, estoy exagerando y haciéndolo muy a grosso modo, con estas tremendas lluvias que terminan desbordando los ríos, complicando la situación de la gente y demás. Sí, así es. No solo desaparece el espacio natural, sino también la biodiversidad que alberga, y ese lugar natural deja de cumplir el rol que estaba brindando, que es, por ejemplo, servir de esponja y el absorber el agua que cae en un determinado lugar, que iba a parar ahí, que permanecía allí, y ahora, por ejemplo, si se encuentra con cemento o con un cultivo de X cosas, ya no puede retener el agua como antes. Esa es una problemática de cuando desaparecen humedales. Para hablar puntualmente de esta ley, y de lo que podría significar el hecho de su aprobación si es que efectivamente en la Cámara de Diputados de la Nación se ponen a trabajar como deben ponerse a trabajar durante estos últimos meses que restan hasta evitar que pierda estado parlamentario. Digo, ¿qué va a significar el hecho de que la ley finalmente se apruebe? ¿Cómo sería ese trabajo y ese proceso de conservación de los humedales en la República Argentina? Bueno, lo importante es atender la problemática que hoy enfrentan, que hoy no tenemos herramienta para hacerlo, salvo contados casos como el caso del Delta del Paraná, que tiene toda una iniciativa institucional para abordarlos, pero no es el caso para otros humedales. Esto sentaría un piso mínimo de protección ambiental para los humedales, apuntando a que se conserven, pero también a que se puedan usarlos sustentablemente. No quiere decir que no va a poder haber producción de diversos tipos, pero con ciertos cuidados. Entonces, ese tipo de protección mínima, eso quiere decir presupuesto mínimo, no tiene que ver con cuestiones económicas, sino poner un piso mínimo de protección para estos ecosistemas que sea igual a lo largo de todo el país. Estamos en un país federal, pero conforme lo que dice la Constitución Nacional, el Congreso Nacional puede emitir esta clase de leyes que establezcan este piso mínimo de protección y que todas las provincias tengan que acatar. Y, por ejemplo, haría un aporte sectorial al ordenamiento del territorio. Argentina todavía se debe un proceso importante que es el ordenamiento ambiental del territorio, el rural y el urbano. Hasta ahora no hay una ley específica, ha habido aportes sectoriales como la ley de glaciares, la de bosques nativos. Ahora habría una para humedales. Nos permitiría ordenar toda la zona de humedales en Argentina y atender su problemática, ver en qué estado se encuentran, qué medidas tomar y cómo sostener eso de buena manera en el largo plazo. Ana, vos sos abogada, tenés además, vos sos especialista, te has especializado en Derecho Ambiental, pero tuviste la oportunidad, entre otras cosas que fuiste haciendo a lo largo del mundo, de participar de un programa sueco. Digo, ¿cómo es la mirada desde otros países sobre estos temas? Bueno, por ejemplo, nosotros estamos en contacto a través de programas de cooperación internacional con países como Holanda, por ejemplo, donde revirtieron la situación que estaban atravesando sus humedales. Es un país que lucha constantemente con el agua porque están por debajo del nivel del mar, ¿no? Entonces aprendieron una lección de los grandes problemas que les trajo el rellenar allí donde no debía hacerse, sea para desarrollo inmobiliario o para producción de diversos tipos económicas, y ahora están viendo lo caro que les sale revertir ello, el poder restaurar los humedales, los espacios inundados que antes tenían, les está saliendo mucho más caro que lo que les hubiera salido de mantener los espacios naturales tal cual eran. Entonces existe una muy buena conciencia en esa población del valor de preservar lo que está, porque luego restaurar lo dañado sale mucho más caro. Y es algo que siempre ponemos de ejemplo para ver también de atender en Argentina, que estamos a tiempo todavía de preservar estos sitios y no que luego nos salga más caro atender, por ejemplo, los desastres económicos que suponen inundaciones como las que vemos, ¿no? Además de los dramas personales y todo lo asociado. Claro, es muy interesante lo que vos decís en términos de tener tiempo todavía para llevar adelante una política que permita la conservación de estos humedales y no seguir avanzando con cemento, con construcciones y con la pérdida de estos sectores importantes para la ecología en la Argentina. Digo, en la materia en la que ya se ha avanzado, en lo que ya se perdió, ¿qué es lo que se puede hacer y cómo se puede de alguna manera recuperar? ¿Es posible la recuperación de esos sectores?
Y habría que estudiarlo, sí, en cada caso, con especialistas en temas de humedales y ver si es posible la restauración ambiental. El volver todo atrás tal cual era originariamente a veces es muy difícil y de hecho a veces hasta imposible. Habría que iniciar todo un proceso, como siempre, participativo para ver cómo puede atenderse esa problemática determinada, por ejemplo, que haya asentamientos humanos donde no debe haberlos, Sí. Y ver cómo ahora el cemento que hoy en día existe donde había un humedal puede llegar ello a revertirse para que no siga generando los problemas que hoy en día hay, sobre todo cuando estamos en un escenario de cambio climático global que hace que estas tormentas fuertes y lluvias fuertes sean cada vez más frecuentes y más fuertes, ¿no? Entonces es una cuestión a atender con un equipo interdisciplinario porque va a requerir diversos profesionales e involucrar a la comunidad afectada. Claro. Pero hay que estudiar caso por caso. Claro, allí pienso una diferencia, pensaba, ¿no? Al correr de lo que vos ibas diciendo, una diferencia enorme entre, por ejemplo, una obra que haya avanzado, que haya sido tal vez hasta pagada por un Estado o privada o lo que fuere, y a lo mejor un asentamiento o una población que al no encontrar otro lugar donde asentarse decide hacerlo a la orilla de una laguna, de un río y demás, haciendo que todo esto complique el trabajo o el funcionamiento natural que tiene que tener ese sector húmedo. Digo, tal vez con esto de la población se puede lograr revertir esa situación porque es reubicar a la gente en otro lugar, pero a lo mejor con una obra que se ha construido no. Claro, ese es el desafío según el caso. En el caso de poder relocalizar la gente, habrá que hacerlo con la contención que necesitan, el significar que la gente que vive en un determinado lugar pase a otro, el informarle bien a dónde va, si quiere, todo ese tipo de acompañamiento, como debiera pasar, por ejemplo, en la gente que vive a la vera del riachuelo, que las relocalizaciones no se deben hacer intempestivamente, sino participar a la gente. Y bueno, allí donde ya haya, por ejemplo, un country construido y ya bien asentado, habrá que atender a ver si pueden hacer tareas relativas a la compensación ambiental, ¿no? Que por el daño que han causado, como allí es muy difícil revertir la situación, compensen destinando a un área muy parecida en los valores ecosistémicos su conservación y su uso sustentable, ¿no? Pagando para la compra de la tierra y creando una reserva natural, por ejemplo. ¿Existe en alguno de los casos alguna obra que se haya hecho, tal vez de cierta inocencia por parte de los estados en la Argentina, pensando que esto podía colaborar con el mejoramiento de la vida de la gente y que haya terminado en realidad complicando el medio ambiente? Yo, en los casos que conozco es que generalmente estos grandes emprendimientos inmobiliarios se venden como que a la gente se le ofrece la chance de estar en lo natural, cuando en verdad se está destruyendo lo que es natural y se crea algo artificial. Y se está destruyendo esa esponja natural que había, que evitaba que zonas aledañas se inunden, y ahora con el cambio del uso del suelo sí se inundan. Claro. Entonces lo que yo veo es que se vende algo natural cuando en verdad se está cambiando lo que es natural. Claro. Ese es el caso que he advertido. Claro. Sí. Si tuviéramos que hacer una especie de pequeña reflexión acerca de cuáles han sido los humedales más afectados o sobre los que más se ha avanzado en la Argentina, ustedes deben tener un mapa realizado que habrán presentado seguramente también en parte de estos proyectos. ¿Cuáles son aquellos lugares más afectados, los humedales más complicados en la Argentina? Bueno, todos los que son los de la cuenca del Paraná, que hemos trabajado ya hace varios años junto con otras organizaciones. Fundación Humedales también tiene un mapa muy claro de los humedales del Delta del Paraná y cómo los afectan el desarrollo inmobiliario, los endicamientos para ganadería o el avance incluso de la soja en la cuenca del Paraná. Yo diría que son de los más amenazados. También hay otros, como por ejemplo las turberas, que producen la famosa turba en el sur del país, o los que están en la zona cordillerana, que además están siendo afectados por el cambio climático, entonces el retroceso de las zonas que tenían cuerpos de agua y ahora se están volviendo áridas. Eso es una problemática también. Y en los de la cuenca del riachuelo, ¿no? Que muchas veces la gente piensa que en el riachuelo todo es sucio, contaminación y que está todo muerto, y en verdad tiene la laguna de Santa Catalina o la laguna de Rocha, que son sitios valiosos para la biodiversidad y educación ambiental y que vale la pena preservarlos. Si hoy van a Monte Grande y ven la laguna de Rocha, van a ver cómo está muy cargada y evita que la ciudad de Monte Grande se inunde. Si eso desaparece, esa ciudad tendría muchos problemas. ¿Qué pasa con el caso de la cuenca del
del Salado, que es como el caso más emblemático sobre lo que se ha debatido y discutido por estas últimas inundaciones y sobre todo por los efectos finales que ha tenido la crecida del Salado. Bueno, esa es otra problemática a atender, pero que se mezclan varias cosas. Quizás no ya tanto los emprendimientos inmobiliarios, pero también llevar la ganadería donde no corresponde o el avance de la frontera agrícola a zonas donde en verdad no es recomendado en términos ambientales. Entonces, el cambio del uso del suelo sin una planificación participativa y así como lo quiere el particular, digamos, el dueño del campo, sin tener atención a los efectos que puede provocar alrededor, es una problemática de esa cuenca. Y hay diversos factores, ¿no? Y debiera atenderse, por ejemplo, a través de algún comité participativo que incluya varios actores involucrados para decidir qué se va a hacer con esa cuenca, cómo atender sus problemas y poder tener un norte, ¿no? Una planificación estratégica con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Vos hablaste y mencionaste muchas veces la palabra participativo y la verdad es que me parece es el desafío, y lo venimos diciendo hace ya muchos días aquí en QM Noticias, de estos tiempos. Es un momento de alguna manera bisagra en el año a partir de lo que pasa con el cambio de las autoridades que llegará en el mes de diciembre y nos encontramos con este conflicto que es grave, que no es nuevo, pero que nos sorprende un poco a todos a partir del volumen sobre todo que ha tenido esta inundación en la provincia de Buenos Aires y en algunos otros sectores. Digo, ¿cómo ha sido la recepción en el sentido participativo justamente de esta reunión que tuvieron ustedes, la recepción que tuvieron los asesores o aquellos diputados con los que se reunieron en la tarde de hoy? No, en principio siempre es en buenos términos y reciben de muy buen modo los aportes que podemos dar. Después habrá que ver estrictamente qué chances se dan de poder incluir en la sesión de mañana, en la agenda del día, el tema, para poder tratarlo directamente en el recinto, en tablas. Todavía faltaba que el proyecto se analizara por 2 comisiones, pero se puede tratar directamente en el recinto y aprobarlo. Siempre hay buena recepción, sobre todo de aquellos que vienen de la línea que han movido el proyecto desde senadores, ¿no? Pero después estrictamente en el juego político a ver cómo se da, si se trata en el recinto o no, sobre todo cuando quedan pocos meses en el año y con pocas sesiones por el tema electoral, va a ser un desafío, ¿no? De que se dé el consenso para sacar adelante el proyecto. Pero siempre no estamos en buenos términos con las diferencias que podemos tener o distintos tiempos de un lado y del otro, pero buena recepción en general. La verdad es que entre todos, de alguna manera, empezamos a celebrar de a poco el hecho de que las cuestiones ambientales estén en la agenda un poco más cotidiana, por lo menos desde los medios de comunicación y en parte de algunos de los dirigentes políticos y funcionarios que debieran preocuparse más que todos nosotros, porque son los que saben y los que tienen que además llevar adelante esta tarea respecto de lo que será el futuro de nuestro país. Así que a pesar de lo malo que está pasando en materia de inundaciones, es para celebrar el hecho de que empiece a estar en agenda esta cuestión tan importante. Sí, así es. Y sobre todo, bueno, los temas ambientales vemos que a veces es muy reactiva, ¿no? Cómo actúan las autoridades, que hay que llegar a una crisis como esta para que respondan. Pero bueno, si hay respuesta e interés a partir de esto, bienvenido. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil siempre peleamos por meter el tema en la agenda y sostenerlo, porque realmente si la sociedad civil no lo hace, el tema se cae, ¿no? A veces tienen estos picos de interés ante situaciones graves como estas. Pero a lo que apuntamos es a que haya una política pública nacional de medio ambiente y que atienda las diversas problemáticas socioambientales, no solo esta de las inundaciones y de los humedales, ¿no? Pero es bienvenido toda la atención que haya y esperamos sea sostenida en el tiempo, cualquiera sea el gobierno de turno. Ana, muchísimas gracias por habernos brindado todas estas explicaciones que a veces para algunos son difíciles o lejanas, parecen de alguna manera, pero que forman parte de nuestra vida cotidiana, de las cosas de todos los días que cada vez cobran mayor importancia. Vamos a estar siguiendo atentamente lo que pase mañana en el Congreso y por supuesto hacia el futuro. Gracias. Bueno, no, a ustedes. Un abrazo, hasta luego.